o a señalarnos. Aquí, mi querido senador, honorables concejales de los diferentes municipios, sabes que tenemos una representatividad que el pueblo legítimamente nos otorgó. Y el uso del micrófono, y estamos en un país de libre expresión para los medios de comunicación. Y que aquí nosotros tenemos que de una u otra manera llamar a la sensibilidad de todas las personas. Miren, aquí, padre Héctor, me alegra muchísimo porque sé que usted está muy interesado en cabeza de la Iglesia Católica, acreditan con el tema del Comité Cívico Colombiano a la universidad de aquí, lo decía Rebeca, que aquí se tiene la responsabilidad también las universidades de vincularse. Necesitamos unirnos y aquí tenemos que hacer un llamado a la clase política de nuestro departamento, a nuestros senadores y a nuestros representantes de la Cámara, que son los que tienen la voz visible en el gobierno nacional, para que exigen haya claridad sobre este convenio de cooperación internacional. Y yo sé que aquí, unidos todos, ustedes como voceros, nosotros todos, tenemos que decirle al gobierno nacional que los jueces no somos tan pasivos como ellos lo más, como de pronto lo hayan pensado, y que nosotros estaremos atentos a no permitir este tipo de invasión en nuestro territorio, que aquí las consecuencias de carácter social y ambiental y económico serían sin precedentes, no solo para el sur, sino para todo el departamento de Huila. Aquí hay una responsabilidad de todos quienes de una u otra manera somos responsables de hacer presión política, social en el departamento y a nivel del país. Muchísimas gracias. Quiero decirles que desde la instancia de la Asamblea Departamental estamos haciendo un trabajo juicioso, armónico, aprendiendo, pero con sentido de pertenencia y como digna vocera del sur del departamento de Huila. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Sandra Hernández, diputada de Huila. Asimismo, un saludo respetuoso al honorable senador Rodrigo Villanueva, que nos acompaña. Felicitamos su presencia y créanme que estoy muy conforme y contento, como estamos todos aquí, por contar con este esfuerzo grande y esos debates puntuales que ha presentado usted en el Congreso de la República sobre este tema, porque es un tema sensible, es un problema de todo el departamento de Huila, que usted ha estado muy presto a esto. Felicitaciones y un agradecimiento de toda esta corporación a usted, senador Villalba. Saludo también al doctor Carlos Alberto Martín Salinas, que me doy cuenta que acaba de llegar, y demás personas que han terminado de arribar acá también para acompañarnos en este importante evento, como también al doctor Jorge Cruz. Nuevamente, gracias a usted y las demás personas que están aquí acompañando. Por supuesto que gracias, y continuamos con el desarrollo del debate. Tiene el uso de la palabra el ingeniero Paulino Galindo Yusfer, delegado de Fortaleza. Déjalo pasar al estrado y intervenir. ¿Qué explicación nos da que Magdalena es creado constitucionalmente para la defensa del río Magdalena, y vemos hoy con estos proyectos una situación que nos bien pueda tener una claridad, una explicación? Muchas gracias por contar también con su presencia, y tiene el micrófono para que presente el foro. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Un cordial saludo a la mesa directiva. El agradecimiento sincero por permitirnos presentar las aclaraciones y estar con ustedes en este momento en relación con un proyecto que creemos que es noble, fundamentado formalmente en la Constitución, pero que puede ser que existan dificultades de comunicación y que no haya llegado en lo que significa el proyecto definido en la Constitución en el artículo 331, en la cual se pretende que el río Magdalena contribuya al beneficio de todos los colombianos. Quiero entonces en primera instancia un poco precisar cuál es la razón de ser por Magdalena. La primera pregunta que se hace es por qué tan solo después de 15 años de creada comienza a actuar, pero no ha comenzado a actuar
y ya obviamente se le viene un mundo encima. Entonces, Curva Magdalena se crea, y oígame bien, todos los constituyentes estuvieron de acuerdo en crear esa institución que se encargara de un manejo racional e integral de la principal arteria de la nación, pero con fines de beneficio, obviamente, en primera instancia a las comunidades ribereñas y en segundo al desarrollo de todo el país. Es cierto que todavía no recala, pero un proyecto de esa magnitud, en el cual se vea descuidado completamente la arteria, por lo menos solamente en el tema de navegación, hace más de 50 años, es difícil de restablecerlo de la noche a la mañana. La corporación entonces tiene dos funciones fundamentales, y entonces en primera instancia debo agradecer a la doctora Sandra, la honorable diputada, que ya hizo una presentación completa de cuáles son los alcances de Curva Magdalena. Y en efecto, en la presentación se señala que Curva Magdalena, una de las funciones que tiene es la preservación de la cuenca, porque se entiende que sin cuenca, sin un buen estado ambiental, no puede haber río. Y en ese sentido, entonces, la corporación durante 10 años elaboró lo que se llama el Plan de Manejo de la Cuenca, para lo cual igualmente acudió a la cooperación internacional, que es lícita y que está pactada en nuestro estatuto, de conseguirla si no hay recursos nacionales. Ese documento obligatorio de cumplimiento para todos los colombianos, todos los sectores que intervienen, incluyendo los ministerios, y específicamente el Ministerio de Medio Ambiente, se llama Plan de Manejo Ambiental. Está aprobado por su junta directiva, que como ustedes saben está conformada por los 128 municipios ribereños, por los 11 departamentos y por los 6 ministerios que participan, incluyendo el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y qué dice entonces este plan de manejo de la cuenca? Dice que las acciones que allí están definidas deben de ser implementadas por las corporaciones ambientales de cada una de las jurisdicciones, que en este caso son 13, y para cada caso particular hay un señalamiento. Podríamos indicar, en el caso del departamento de Huila, qué acciones se deberían de adelantar a fin de que en efecto el río mantenga la salud y pueda ser explotado por todos y cada uno. Entonces, lo primero entonces que habría que precisar es que Curva Magdalena no es una autoridad ambiental, y lamenta que así esté establecido, porque eso delimita mucho su accionar. Ella solamente elabora, tal como estamos haciendo en este caso con el plan de manejo, el plan de aprovechamiento del río, pero quien los ejecuta en cada caso es el interesado o el que tenga el recurso, obviamente cumpliendo en todo con el plan de manejo de la cuenca. Un caso particular, porque aquí se ha señalado, ¿y por qué Curva Magdalena no intervino en el Quimbo? Precisamente porque no tiene función ambiental. Pero sí advertimos que un proyecto de esa naturaleza debería de cumplir 19 elementos que se le señalaron a la CAM y al Ministerio de Medio Ambiente. Corresponde a las autoridades competentes verificar si esas observaciones se cumplieron o no. No puede Curva Magdalena, porque no tiene funciones posteriores a eso, nada más que señalar que oportunamente se hicieron los señalamientos para Quimbo, para Hidroituango y para Sogamoso, que son las 3 centrales que en este momento se construyen en la cuenca y que en efecto pueden producir todos los efectos, positivos y negativos. Si hay el tiempo, podremos entrar un poco a precisar los positivos y eventualmente analizar igualmente los negativos. Entonces, una vez elaborado nuestro plan de manejo de la cuenca, y aquí lo voy a dejar como nos han solicitado, que reitero el obligatorio cumplimiento por las corporaciones ambientales de cada una de las jurisdicciones, en este caso por la CAM, y las 13 restantes, están las indicaciones que cree Curva Magdalena deben implantarse a fin nuevamente de sostener la vida del río Magdalena. Hay recomendaciones primero en relación con la cobertura vegetal. Es claro que Curva Magdalena está obligada a coordinar el tema correspondiente al ordenamiento hidrológico, no solamente del cauce, sino de la cuenca.
y en esos temas se fijan las metas que la cuenca debería tener al 2019. Metas que dicen que ojalá el país estuviera en las condiciones del año 1970, que ciertamente era completamente diferente y que implican no solamente mantener la cobertura vegetal existente, sino ampliarlas en muchas, de acuerdo con cada una de las metas que aquí se han establecido. Pero es claro que la implantación de esas medidas les corresponde nuevamente por la ley a las corporaciones ambientales. Y en relación con la contaminación del agua, igualmente para los 756 municipios asentados en la cuenca, para cada municipio le dice que debe hacer respecto a cada una de las plantas de tratamiento de aguas negras que vierten, sin mucho, en la mayoría de los casos, en el caso del departamento de Huila, 16, sin ningún tratamiento al río Magdalena. Quiere decir de Bogotá que todavía no está tratando sino el 10% y que en efecto le está aportando un sinnúmero de contaminantes. Esa indicación entonces dice que Pitalito debería de no solamente sostener, y aquí hay un comentario para los que dicen que Corre Magdalena nunca ha hecho nada. Quisiera solamente comentarle que en este momento creo que se está, para el caso del macizo colombiano, adelantando el proyecto de mayor impacto de preservación para el macizo colombiano, que obviamente favorece a todos los colombianos, y su sede de desarrollo es aquí, donde se han hecho más de 35 socializaciones, donde esta misma universidad participa, donde está el SENA, y obviamente se desconoce completamente, y donde se invierte durante 2 años más de 7.000 millones de pesos, no solamente para preservar y conservar, sino para valorizar esos bienes que está prestando macizo colombiano, que hoy lo usa todo el mundo, pero que no se lo pagan a los colombianos. Uno de los propósitos de esa evaluación es precisamente que si eso sirve a todo el mundo, alguien pague y obviamente eso revierta en beneficio para conservar y preservar esos bienes que estamos prestando aquí los colombianos, pero para los cuales hay que adelantar una gran cantidad de acciones, porque eso tampoco nos lo van a pagar de forma inmediata, tampoco, tan pronto nosotros lo reclamemos. Por Magdalena puede mostrar que ha sido una de las empresas a nivel nacional, es empresa industrial y comercial, pero eso no hace que no esté trabajando en términos ambientales, de haber sido capaz de certificar los primeros proyectos forestales para captura de CO2, por ejemplo. Y aquí creo que queremos presentar el tema de que la deforestación eficaz, por lo cual actualmente se paga el protocolo Kioto, puede contribuir a que toda la gente cercana al macizo colombiano sea beneficiada con esos recursos que ojalá se logren, porque es un proceso de largo plazo en el cual se definirá inclusive cómo se distribuyen los mismos. El segundo elemento entonces que tenemos es que, en efecto, con Magdalena en relación con la intervención artificial de caudales también ha definido una política que está establecido en nuestro famoso PMC de obligatorio cumplimiento, incluyendo el Ministerio de Medio Ambiente. ¿Y qué dice en relación con la restricción artificial de caudales? Que en efecto esto se debe de respetar. Y así, por ejemplo, las recomendaciones de Corre Magdalena permitieron que en el mismo tuvieran una descarga de fondo que no se preveía en un principio. Recomendación que hizo Corre Magdalena Lacán y que ella a su vez le hizo a quien otorga la licencia ambiental. En ese punto entonces, ¿qué dice Corre Magdalena? Señores, tienen el río para que cumpla todas las funciones. ¿Cuál es la primera función? La ambiental. Debe garantizarse caudales líquidos y, oigan bien, sólidos también, los sedimentos, para que se mantenga todo el sistema del río Magdalena, porque lo que pasa aquí en San Agustín, en Pitalito, repercute aguas abajo hasta el kilómetro 1540, que es Boca de Ceniza. Pero ocurre igualmente lo contrario. Lo que se haga o se deje de hacer abajo en la costa, igualmente impacta aguas arriba. Por eso, entonces, por ejemplo, en relación con caudales líquidos, hoy en día la navegación es un propósito nacional, que es un proyecto que impacta favorablemente toda la economía de los colombianos. No es posible de Barranca a Puerto Salgado, porque si una central eventualmente ese día no opera o no descarga caudal, entonces los buques quedan encallados. Nuestro plan que estamos elaborando, el PMA, el Plan Maestro de Aprovechamiento,
tiende a fijar directrices para que eso no ocurra en el futuro y el río pueda ser aprovechado racionalmente. Hoy en día, ¿por qué está paralizada la navegación de Barranca Bermeja en el kilómetro 630? No es porque el río no tenga caudal, no es cierto que porque tiene muchos sedimentos, no, porque una estructura, un puente construido, aún en la vida útil de Coro Magdalena, lamentablemente tenemos que reconocerlo. Si bien es cierto, expusimos nuestras necesidades, el puente se construyó y hoy impide la navegación como lo está impidiendo la marítima en el caso de Barranquilla. Entonces, medidas en ese sentido son las que dice el plan de manejo de la cuenca. ¿Y qué dice el plan? Que aquí la doctora Sandra lo mostró completamente, de aprovechamiento. Dice que ese plan de aprovechamiento, que solamente es para elaborarlo, debe respetar absolutamente cada uno de esos elementos que aquí están referidos, pero debe respetarlos cumpliendo el siguiente principio: cualquier uso debe privilegiar los mandatos del uso que tiene el agua en la ley. El primero, el ambiental; el segundo, el consumo humano; el tercero, el de la adecuación de tierras, y por la adecuación de tierras está el riego, está el control de inundación y está el de drenaje. El cuarto, el industrial, y solamente el último punto, el de generación de energía. Pero es que es obligación de Coro Magdalena, porque ese tema no lo hemos inventado nosotros, porque así lo dice no la ley, la Constitución. Coro Magdalena es la encargada, estamos de acuerdo. Qué pena que después de 15 años apenas comencemos a presentarlo. Pero es un proyecto que primero cumple muchos requisitos. No nos lo inventamos nosotros. Conseguimos 6.428 millones de dólares. Ojalá lo pudieran. Son escasos 6.4 millones de dólares. Para lo cual durante 5 años hicimos gestiones ante todos los gobiernos extranjeros a que nos quisieran cooperar a fin de conseguir el recurso. Lo conseguimos. No fue una actuación por debajo de cuerda. Vino el vicepresidente de China, un acá, lo atendió el vicepresidente, se firmaron, aportó un recurso importante del gobierno de China y Coro Magdalena presentó ese proyecto y a todos les pareció el mejor proyecto nacional y se consigue este recurso. Son 5 o 6 gestiones durante 2 años para que al final, ante la acción social, que es la que maneja el tema de cooperación, se diga: elaboremos un plan maestro de aprovechamiento, dado que ya tenemos uno que nos controla, que es el plan de manejo de la cuenca. Y dice, si bien es cierto, en este momento lo prioritario es la navegación, porque es el uso que tiene forma intensa en la parte baja, no significa que sea el único o el más importante. Tampoco dice el convenio que la generación de energía es el único o el más importante. Se dice, señores, estúdiese, verifíquese, y por eso es que se hace señalamientos a relación. ¿Y qué ha hecho el país en el pasado en relación con las pretensiones de planificación? Es que como el río evidentemente tiene esas potencialidades, nosotros no las podemos esconder y la Constitución nos obliga a que la revisen, se cogen todos los estudios previos. Aquí se señala solamente el estudio del año 76, que se llama el estudio del sector eléctrico realizado por el ICER en su tiempo. No, también leímos en el año 54 qué preveía para hacer, y aquí están los planes. Y miremos si ante la realidad colombiana del día de hoy esos proyectos tienen sentido o no. Pero en primera instancia verifiquemos muchos de los aspectos. Primero, técnicamente son posibles. Muchos de esos proyectos que estaban a nivel de una prefactibilidad hoy en día, cuando hay normas, por ejemplo, de solamente sismoresistencia, muy seguramente de los 37, muchos ejemplos, ya en algún avance se nos dice la sismicidad de la parte alta es de punto 33G, la gravedad. Eso ya hace que cualquier inversionista que tiene que responder por eso, muy seguramente diría, ese elemento hace que no sea factible. Pero inmediatamente pasa el siguiente filtro, y ese proyecto en términos de filtración no se nos va a perder el agua. Betania y el Quimbo muy bien, porque el material es impermeable, pero hay cuantas presas en el mundo que nunca se pudieron llenar porque la base era porosa y finalmente viene la filtración, y son aspectos absolutamente
clarísimo que ninguno de estos proyectos que están solamente en una fase de identificación, estábamos actualizando desde el año 24 a esta fecha y diciendo, señores, ¿verdad que las normas y las necesidades del país hacen que eso se pueda usar? Y eso es todo lo que va a contestar esta formulación, nada más que eso. No hay ningún compromiso adquirido, ningún documento con ellos, que son los consultores, que en efecto sí representan al gobierno chino respecto a que tengan derecho exclusivo. Ninguno. Es un documento de planificación de uso de la cuenca para todos los colombianos, que va a pasar igualmente el filtro de todos los ministerios. Y en efecto aquí se está reclamando que no hubo socialización, siendo señalarles que sí la hubo y que lamentablemente no fue eficaz. Pero el 16 de noviembre del año 2011, con convocatoria a todos y cada uno de los alcaldes, se hizo la invitación a todos y cada uno para no solamente explicar el alcance, sino para rogarles el favor que nos facilitaran sus estudios, sus planes, sus misiones que tienen de uso del territorio y comenzar a incorporarlos, porque eso se estaba requiriendo. Y constancia de ese tema lo tenemos, sin embargo reconozco que un proyecto de tanto impacto de esta naturaleza, que tiene como antecedentes todas las problemáticas que se dice ha generado el Quimbo, obviamente hace que la gente de la región pues se preocupe, máxime cuando la primera pregunta que se hace es ¿y qué va a pasar con la hidroeléctrica de China? No, son múltiples los proyectos que van a ejecutar. Ese no es el único, puede llegar a ser, pero ¿quién lo va a ejecutar? No se sabe. En relación con qué ha hecho con Magdalena para preservar el río Magdalena, pues una de las maneras de preservar es de alguna forma aprovechándolo. Si no se aprovecha la navegación, por ejemplo, obviamente el río no tiene ningún ambiente y por lo menos ha sido capaz de mantenerla hasta Barrancabermeja, y el proyecto que viene es acercarla a Puerto Salgar. Y eso implica que es acercar el río al departamento de Tolima y el Huila ya a solamente 250 kilómetros. Como la navegación se recupera de abajo hacia arriba, porque allá está la carga, porque allá están los puertos marítimos, obviamente en la primera fase no se prevé la parte alta de Huila, pero si la Constitución dice que la navegación hay que recuperarla y existió hasta los años 30, hasta ella, la fase segunda y tercera lo hará, porque es un mandato constitucional. Y eso tiene que estarlo revisando, por ejemplo, este plan. Decir cuándo se va a hacer esto. Hay la carga, es un proyecto atractivo, puede complementarse con el ferrocarril. Si no existe, ¿cuál es el que hay que construir? Todos esos elementos de juicio para el tema más sencillo, que sería la navegación, tiene que arrojarlos este proyecto. O puede finalmente señalar el proyecto, no señor, la vocación del Alto Magdalena, no obstante que tiene potencial hidroeléctrico, es solamente agrícola. Entonces, ¿cómo utilizamos el río para el desarrollo agrícola? Y si el río puede servir para desarrollo agrícola, porque si aquí hay abundancia de agua, la zona norte del Huila, lo único que hay es sequedad. Entonces, un proyecto de esa naturaleza de adecuación de tierras también tendría que estar visualizado dentro de este tema. Pero en el consumo humano y en el potencial ideológico, todos y cada uno de esos, señalando nuevamente el orden: primero el ambiente, segundo el hombre, tercero el consumo agropecuario, cuarto la industria, y solamente en quinto lugar, si hay excedentes y ese uso de generación de energía no interfiere y con los cuatro previos, solamente en ese momento se construye. Solamente en ese momento se construye. Eso es lo que ordena la idea de un aprovechamiento racional del río Magdalena. ¿Cuándo se construirá? No lo sabemos. Van a señalar etapas. En relación con la navegación, se va a decir, señores, la primera fase de Barrancabermeja, Puerto Salgar, la segunda fase, que se va a hacer en 3 años, y la segunda fase, Barrancabermeja, ¿cuándo se va a hacer? No lo sabemos todavía.
Cuando me pide a mí en este momento, y aquí reitero lo que dijo el señor director de Leiva, que les cuente qué dicen esos estudios, les tengo que decir que apenas estamos acopiando información, que no ha habido análisis, que no ha habido contraste con la normatividad, con los planes de los departamentos, los municipios y de la misma nación, que apenas estamos confrontando informaciones. Y si bien es cierto, se señala que no hay el concepto de socialización en esta presentación, es claro que la ley lo exige y se va a hacer, pero cuando tengamos datos ciertos. Por ahora solamente, por ejemplo, el tema de los topógrafos, que fueron los que llegaron en la tercera misión, que no fue oculta en la tercera misión, es que resulta que la única vez que hicieron una batimetría, una topografía a lo largo del río Magdalena para saber cómo era la pendiente fue en 1922. Después de eso no se había hecho ninguna y ellos tenían que confirmar que en efecto esas caídas que se señalan ahí existen. Porque el río nunca se ha planificado en forma integral, siempre en forma sectorial. El Ministerio de Agricultura dice: yo hago este proyecto, pero no mira qué le pasa al otro. El de generación de energía igualmente, por ejemplo, igualmente el de transporte. Y este plano que pretende meter en cintura a todos los que intervienen en el río para que el río sirva a todos. Como sé que este es un foro y como sé que hay tantas preguntas de parte de ustedes, simplemente hago un esbozo, pero con la seguridad de que yo estoy aquí a disposición, primero para dejarles toda la información, porque no hay nada secreto aquí, por Dios. Ese elemento lo podrán decir de otros proyectos, pero toda la información que está al público son convenios. Se podrá inclusive hasta poner en duda de que por qué fuimos con los chicos. Entonces que el estatuto nuestro lo permite y que si nos regalan plata para fines buenos, pues obviamente la corporación lo acepta, como lo aceptó de Francia para la elaboración del plan maestro del manejo de la cuenca. Y si el país no lo tiene, adquirimos las mejores experiencias de otras partes. Señores, les ruego un gran favor. A ver, estoy aquí a su disposición. Pero para terminar a las elecciones, señor presidente. Sí. No hay proyecto de mayor impacto social, económico y ambiental y de beneficio para los colombianos que un plan ordenado de aprovechamiento para el río Magdalena como el que se pretende. Puede tener dificultades, omisiones, pero aquí nunca ha habido mala fe, ni nunca se ha ido en contra de la población, porque es la Constitución la que nos ordena que sea a favor de los colombianos. Eso no lo estamos nosotros intentando, y este es simplemente un recetario, un plan que ojalá, si sale muy bien, se implemente